Claro. Hay una cosa que pasó hace poco en España también, por desgracia, que fue el volcán de La Palma, que pilló desprevenido a muchísima gente. Eh, ¿Tú crees que se hubiese podido hacer mejor las cosas o prever de una forma mejor en caso de la erupción del volcán? Porque se perdieron muchísimas casas, bosques incendiados, claro, hubo un destrozo increíble. ¿Se podría haber hecho de una mejor forma? A lo mejor. Vamos a ver, yo después de haber pasado la erupción de La Palma ya un año, de haber visto todo lo que he visto, de haber leído todo lo que he leído, mm, obviamente siempre se pueden hacer críticas a posteriori. Pero no sé si en ese momento lo dudo, porque fueron horas bastante complicadas. Al final se aceleró mucho la subida, el ascenso del magma hacia la superficie y fue muy difícil tomar decisiones. Yo creo que una de las cosas más difíciles en la gestión de riesgos es precisamente tomar una decisión como la de la evacuación. ¿Por qué? Por el cuento de Pedro y el Lobo. Si yo te digo que evacuemos ahora, en este caso, vamos a evacuar ya, porque creo que va a haber una erupción inminente, pero no entra en erupción el volcán, tú vas a volver a tu casa. Si a la segunda vez vuelve a ocurrir, pasar 24 horas, te vuelve a evacuar Claro, y te vuelves a ir y no vuelve a entrar en erupción, claro. Entonces, a veces hay que tomar una decisión en base a la seguridad de las personas, obviamente, lo primero, siempre lo primero, pero en base también a los datos científicos. Y a veces los sistemas volcánicos no se comportan como queremos. Y tenemos que tener eso en cuenta. Que tomar ese tipo de decisiones de evacuación, de decisiones de protección civil, son tremendamente complejas, que a veces requiere, pues, la discusión de paneles de expertos de lo más variopinto, desde los propios geólogos, geofísicos que estaban trabajando allí, del ejército, de las diputaciones, de los ayuntamientos, y es muy complicado. Y aún así, a pesar de todo, podemos decir que salió muy bien. Salió muy bien porque afortunadamente no hubo víctimas, que al final era lo que se buscaba. Claro claro. que se han perdido muchísimas casas, claro que ha habido muchísimos daños materiales. Es que fue una erupción prácticamente en un entorno urbano. Que la lava llegó a los pueblos. Y eso, ocurra donde ocurra del mundo, va a ser así. Es decir, no va a cambiar, en este caso, por ejemplo, si hubiese un volcán en Estados Unidos y hubiese en un entorno urbano, no iba a cambiar nada lo que iba a pasar. Si se evacúa a la gente a tiempo, es todo lo importante. Lo Claro. material, es cierto que hay cosas que tienen un valor que no se puede cambiar, pero bueno, hay cosas que afortunadamente sí que se pueden cambiar y yo sé que volver a la normalidad en La Palma va a ser muy difícil, que hay muchísima gente que todavía no ha vuelto a su casa, incluso aquellas personas que no les ha afectado la lava, porque en zonas como Puerto Naos todavía las condiciones por la emisión de gases como el dióxido de carbono son muy altas y no pueden volver, ¿no? Y es una situación terrible. Pero bueno, de momento tenemos que valorar siempre lo primero, que es la seguridad de las personas. Y después ya hablaremos de, yo sé que es duro, pero bueno, lo primero es la seguridad y que a nadie le pase nada. ¿Que se va a hacer largo? Seguro que va a ser un camino, la recuperación todavía mucho más largo. Ha pasado un año y apenas hemos avanzado. Pero bueno, tengo la confianza que ya se están haciendo las carreteras, las conducciones de bombeo, la electrificación de nuevo. Espero que en los próximos meses, perdón, sigamos viendo avances. Pero de nuevo digo que no sé, yo no sé si hubiese cambiado algo de la respuesta en estos momentos de La Palma, porque era muy difícil poder prever otra cosa. Y no porque fuese España y porque tuviésemos peores científicos o peores técnicos, al contrario, tenemos de los mejores científicos del mundo, sin ninguna duda, tenemos de los mejores técnicos, pero a veces, ya digo, hay cosas que son más impredecibles, que son más implaneables y salen como salen. Pero bueno, afortunadamente, dentro de lo que cabe, ya digo que mi balance es muy positivo. Claro. Hay una cosa de la que nos hablaba mucho en los medios de comunicación, que yo creo que a lo mejor la mayoría de personas que, pues a lo mejor también en España, que no estamos tan acostumbrados a que pasen cosas con volcanes, ¿no? Que se activen, es una cosa que no se entendía muy bien, que eran las fases de un volcán. ¿Cómo funciona exactamente un volcán cuando entra en erupción? El volcán entiendo que es también como un terremoto que no se puede prever que vaya a estallar. Bueno, los volcanes, vamos a ver, no todos, pero por norma general, suelen dar más señales de que se están despertando. De hecho, los científicos estaban antes de la erupción de La Palma, estaban una semana ya allí porque sabían que el sistema volcánico se había despertado. Es decir, no nos pilló por sorpresa ni durmiendo. El volcán estaba reactivándose y los científicos estaban desplazados en La Palma, monitorizando continuamente el volcán. O sea que, fíjate, hasta ese punto Claro, de avance tenemos, ¿no? Pero una vez dicho esto, ¿qué podemos hacer contra el volcán? ya. No podemos hacer nada. Tenemos que dejar que salga la lava, que acabe el proceso eruptivo y una vez que acabe el proceso eruptivo y las señales sísmicas, es decir, los terremotos que se producen, el tremor volcánico, la emisión de gases y todo lo demás, y la deformación del suelo, frenen para poder decretar el fin de la emergencia. Pero no podemos hacer absolutamente nada. Y eso
es una sensación de impotencia, porque son fenómenos contra los que no puedes hacer absolutamente nada. Pero claro, igual que el terremoto, la diferencia es que el volcán más o menos sabemos por dónde puede salir, pero el terremoto no lo sabemos, ¿no? Y al final entiendo que es una situación complicada, ¿no? Pero tenemos que entender que el archipiélago canario es un archipiélago volcánico y que por lo tanto está sujeto también a las erupciones volcánicas, ¿no? Que no es un riesgo que de repente también haya aparecido nuevo, sino que ese riesgo siempre ha estado allí. Y de hecho, la última erupción subaérea que ocurrió en el archipiélago canario fue en la de Teneguía de 1971, en la propia isla de La Palma. Y entonces es un riesgo que conocen bien y que han tenido cerca, pero de nuevo se nos olvida que a veces vivimos sobre un planeta que está vivo. Claro. ¿Y cuáles son exactamente las fases de un volcán? Pues, ¿fases en qué sentido? A ver, me lo voy a inventar un poco, ¿eh? Pero en plan, esto se activa, después viene la erupción y después hay que esperar, pues la fase, no sé, a lo mejor de descanso un poco del volcán, ahora ya ha terminado, etcétera. No sé si Bueno, es como monitorizado de esa forma. sí, bueno, normalmente los volcanes tienen un periodo, digamos, no sabré cómo llamarlo, así sencillamente, un periodo que entre erupciones que es tranquilo, en el cual apenas hay movimientos o hay muy poco movimiento, que todo se mantiene, digamos, en una actividad como de fondo. Luego, normalmente hay un periodo que llamamos de reactivación o de unrest, en el cual empezamos a ver señales sísmicas, empezamos a ver deformación, empezamos a ver emisión de gases, empezamos a ver algunas de estas señales o empezamos a verlas todas. Luego llega la fase de la erupción, y luego de nuevo llega la fase en la cual el sistema empieza a apagarse y empieza a volver hacia ese periodo de latencia o de dormir, para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Digamos que básicamente, no sé si llamarlo fases, pero pasa por esas etapas, ¿no? Digo, una etapa entre erupciones, luego una etapa de reactivación en la que no hay erupción volcánica, pero el sistema, digamos que empieza a moverse, empieza la erupción y cuando acaba la erupción, pues entonces las señales empiezan de nuevo a bajar y lentamente vuelve a ese periodo entre erupciones. Claro. ¿Y cuáles son los riesgos de un volcán? Porque muchas veces nos quedamos solamente con el tema de la lava, que va arrasando por donde pasa, pero también tiene muchos otros riesgos. Entiendo que los gases, entiendo que las piedras que pueda lanzar. Bueno, es que si lo vemos con retrospectiva, también hoy en día el mayor riesgo no es la lava. Por lo menos en los países, también de nuevo, repito, en países de nuestro entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque la lava, si tú sabes que el volcán está a punto de entrar en erupción, normalmente evacúas un Claro. perímetro alrededor del volcán para que la lava no coja a nadie, ¿no? Pero la lava además la puede ver. ¿Qué peligros tiene un volcán? Bueno, pues de todo tipo. La emisión de gases, la caída de ceniza, que la ceniza la vemos caer sobre las cosas y por ejemplo, en techos planos puede provocar que colapsen si se mezcla con la humedad, porque es capaz de coger un montón de agua. Tenemos los flujos piroclásticos, que son esas, digamos, explosiones que se producen en el cráter principal, sobre todo, no en volcanes como los nuestros normalmente, pero sino en volcanes con otro tipo de química, en los cuales baja la de abajo una nube formada por ceniza, por rocas incandescentes, por gases a muy alta temperatura y a muy alta velocidad. ¿Qué más podemos tener? Tenemos los lahares, que son un riesgo que aquí no solemos ver, pero que en zonas de Latinoamérica, de Indonesia, donde hay volcanes que son muy escarpados, donde se acumula la ceniza con mucha facilidad, porque son volcanes que emiten mucha ceniza, cuando se mezclan con el agua, hacen unas coladas de barro con una densidad bestial y que son uno quizá de los mayores peligros volcánicos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Y bueno, no sé si se me ocurre alguno más. La sismicidad asociada, aunque no suelen dar terremotos tampoco, provocar terremotos muy grandes, pero también en volcanes cercanos al mar o muy cercanos al mar, o incluso dentro del mar, se me ocurren bastantes, tenemos un problema y es que pueden provocar también tsunamis. El año pasado, en enero, tuvimos la erupción del volcán de Ungatonga, el 25 de enero, que provocó un tsunami que llegó hasta las costas de Chile. Es decir, está bastante lejos, ¿no? Ungatonga en 2019 o en 2018, no recuerdo bien, también tuvimos una explosión fuerte en Krakatoa y provocó un tsunami que mató a muchísima gente en las costas más cercanas, ¿no? Pero al final, los fenómenos geológicos no son solamente de un tipo, sino que muchas veces son capaces Desencadenan de otros, tener ¿no? un abanico de consecuencias. Claro, hay un abanico de consecuencias realmente grande, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque al final estudiamos los riesgos desde un punto de vista múltiple, desde muchas facetas.